días a todos. Millones de gracias por estar otra vez más con nosotros en este ciclo de conferencias. Hoy además yo creo que traemos un tema súper interesante que no hemos hablado en ningún momento y viene de la mano de Carlos Martínez, que nos va a hablar sobre la psicología en el ajedrez. Y la verdad yo estoy siempre muy agradecida de todos los ponentes que vienen, pero con Carlos fue... fue curioso porque todo tuvo un sentido, ¿no? Me llegó a raíz no sé si era de la sección o a raíz de la Asociación de Psicología del Deporte, un enlace a una conferencia que diste. Me llamó muchísimo la atención. Yo siempre que voy con el radar de a quién quiero acoger para para el ciclo de conferencias, te contacté y es que no dudaste ni un momento, ¿no? Entonces, que eso la verdad es un subidón porque quiere decir que este espacio está teniendo su sentido y la verdad es que millones de gracias porque estés aquí y por ese acto de generosidad que tenéis todos los ponentes de trasladarnos todos vuestros conocimientos y vuestras formas de trabajar. Así que gracias, Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Ana. Bueno, para mí un verdadero placer también que me hayáis invitado al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y sobre todo, como siempre digo, pues darle un espacio al ajedrez, ¿no? Que muchas veces es un deporte que yo creo que todavía se desconoce un poco, quizá porque no hay tantos psicólogos trabajando ahora mismo en el ajedrez o porque a lo mejor el deporte es un poquito particular y bueno, pues aquí un poquito vamos a ponerle algo de luz lo que podamos, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla, que antes ha funcionado todo bien y espero que ahora también. ¿Vale? Si me podéis decir por ahí si se ve todo bien, que espero que sí. Eh, Se Ahora, ve, perfecto, se ve el perfecto. Congreso Nacional de Psicología de la Sí. Actividad Física y el Deporte, que va a tener lugar en Castellón del 15 al 17 de abril del 2026. Y como estamos en un espacio de psicólogos, donde la difusión y la promoción del conocimiento, pues creo que es muy importante, pues nada, os invito porque estamos aquí, digamos, metiendo mucho esfuerzo y mucha energía en la organización de este congreso, que espero que sea del agrado de todos. Así que esta es la parte publicitaria, perdón. Bueno, Pero muy pero vamos necesaria, a... porque ya tenemos que ir reservando agendas para poder estar allí. Las fechas son ya 15 el 17, o sea que ya están sacadas desde hace tiempo, así que si queréis meteros en la página web, que luego os pasaré, que es esta de aquí arriba, os podéis ya meter, inscribir y ver un poco parte de los ponentes que van a estar. Bueno, sin más, vamos a hablar sobre la parte de psicología aplicada al ajedrez o psicología deportiva aplicada al ajedrez. Esto es algo casi personal mío porque hace bastantes años, o sea, yo juego al ajedrez desde hace bastantes años y una de las cosas que siempre notaba es que todo el componente psicológico que tiene el ajedrez, pues yo no encontraba dónde poder entrenarlo, dónde poder enfocarlo, dónde poder hacer un trabajo específico con algunas situaciones que me ocurrían a mí a nivel personal. Leí mucho, indagué mucho y no fue hasta que ya empecé con la parte de psicología, con la carrera, con la licenciatura de psicología, donde poco a poco fui trasladando algunas de estas ideas y algunos conocimientos que me brindaron en la carrera, pues lo fui trasladando a la parte del ajedrez. Los resultados no es que fueran especialmente mucho mejores que antes, pero yo sí que es verdad que era mucho más feliz. Así que bueno, parte de esto vamos a hablar sobre esto. La psicología relacionada con el ajedrez tiene bastante historia, porque ya desde Alfred Binet, que bueno, a todos os sonará, pues digamos que los psicólogos se han interesado por el ajedrez. ¿Por qué es esto del ajedrez? Sobre todo por cómo deciden o por cómo toman decisiones los grandes jugadores en el ajedrez. Entonces, Binet, por ejemplo, en su momento hizo un estudio que él lo que quería descubrir es esto, ¿no? Cómo tomaban decisiones y en base a qué. Luego vinieron unos psicólogos rusos que ya estaban mucho más centrados en toda la parte del rendimiento, cómo mejorar el rendimiento. Estamos hablando de la antigua Unión Soviética. Luego vino Adrián de Groot. Simplemente os doy como varias pinceladas para que veáis que a lo largo de los años han habido estudios, bastantes estudios y bastante interés por parte de los psicólogos en diferentes puntos del ajedrez, ¿vale? O bien de cómo toman decisiones, bien cómo mejoran el rendimiento. Últimamente, a partir del 90, ha habido una explosión de estudios, de investigaciones, donde sobre todo, bueno, hay varias áreas, pero sobre todo están muy interesados
en toda la parte más neurocientífica, digamos, ¿no? En qué áreas del cerebro se encienden, pero también muy relacionado con las habilidades cognitivas, cómo mejorar las habilidades cognitivas o de los deportistas o de las personas que practican, ¿vale? Aquí tenéis bastante bibliografía y os destaco este último investigador, Aciego, bueno, que es conocido también. Es un estudio que hicieron en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Y bueno, el tema está que ellos descubrieron que el ajedrez, la práctica del ajedrez, de una manera educativa, que le llaman, mejoraba incluso la inteligencia emocional respecto a deportes, por ejemplo, como el fútbol o el básquet. Hicieron una comparación entre estos deportes y lo que concluyeron era que la inteligencia emocional mejoraba en los jugadores de ajedrez, que es algo bastante llamativo porque el ajedrez tenemos la sensación de que es un juego muy solitario, muy individualista y que no tiene en cuenta esto. En realidad, si os acercáis a cualquier torneo de ajedrez, vais a ver que están jugando 100, 200, 300 personas y que todo el rato están comunicándose entre sí. De hecho, cuando acaban las partidas, también es un lugar en el que se habla sobre la partida, ¿no? Se evalúa con el rival qué es lo que ha pasado en la partida. Os recomiendo ese estudio porque además posteriormente hicieron una réplica y los resultados fueron exactamente los mismos. Sobre todo hay un punto de inflexión que es este que os marco aquí, la teoría del Chung que se dice, eh, porque hay una discusión en el ajedrez y es si realmente el ajedrez, por ejemplo, la memoria, la planificación, la atención, si esto que se trabaja en el ajedrez tiene una transferencia real a la vida real, ¿no? A nuestro día a día. Para los que jugamos al ajedrez, esto está fuera de toda duda, pero ya sabemos que tenemos que ser muy metodológicos y entonces hay que encontrar la forma de demostrar esto mediante los estudios, que todavía no se ha podido hacer. Pero uno de los puntos es la teoría del Chung, que lo que te dice es que los jugadores lo que hacen es agrupar las piezas. Cada una de las piezas no es que ocupe un ítem en la memoria, sino que hay una agrupación de piezas que pueden ser 5 o 6 piezas, 7 piezas, y eso ocuparía solamente un ítem en la memoria, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa muy curiosa que descubrieron aquí, y es que para los ajedrecistas, por ejemplo, esta posición de la izquierda es una posición normal. Si yo la viera, yo sé que esto es una partida real, es una variante que he podido estudiar muchas veces, y seguramente con un vistazo sea capaz de recordar bastantes piezas. Pero la posición de la derecha, en cambio, es una posición aleatoria. Es una posición que no tiene ningún punto de conexión con ningún patrón ajedrecístico. Aquí, por ejemplo, la memoria entre los que juegan al ajedrez y los que no juegan al ajedrez, la tasa de memoria es más o menos similar. No hay una diferencia entre los buenos jugadores y jugadores que no saben jugar, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue el precursor, o este estudio fue el precursor para la teoría del Chung, que básicamente básicamente es lo que os he dicho. Lo que hacemos, por ejemplo, esto, que es una configuración bastante natural dentro del ajedrez, a mí no me ocuparía 4 piezas o 4 ítems o 4 elementos en la memoria, sino que solamente ocuparía uno, porque esto yo lo veo como un todo, digamos, ¿vale? Lo que se dice es que a medida que tú mejoras en el ajedrez o que vas ganando experiencia en el ajedrez y conocimiento, esto cada vez es más sofisticado y se necesitan un número determinado de chunks para llegar a la maestría, ¿vale? Esto está muy relacionado con la parte de esta diferenciación entre el maestro y el Nobel. Es algo también bastante común que ya desde los años 70-80 empezaron a estudiar con mucha profusión. ¿Qué diferencias habían entre los buenos jugadores y los malos? Los malos, digamos, o los noveles, ¿vale? Ahí han descubierto desde la parte perceptiva, que tiene un poquito que ver con esto, hasta la parte de la información, de cómo podemos introducir la información, ¿vale? Bueno, hoy en día yo os destacaría 3 investigadores que son muy interesantes y que os recomiendo que busquéis material. Hay muchísimo material en la red sobre ellos y cada uno tiene un aspecto muy diferente o está tratando un aspecto muy diferente. Fernand Gobet es psicólogo cognitivo, pero además él es un fuerte jugador de ajedrez
un maestro internacional, que es una de las categorías más altas del ajedrez, y es uno de los principales críticos con todas las bondades del ajedrez. Lo cual, en principio, sorprende, pero por otra parte, pues está poniendo una serie de dificultades, porque él lo que quiere es que los estudios sean totalmente sólidos y que puedan estar contrastados. Entonces, hoy en día vais a ver que se habla mucho de la conveniencia que tiene el ajedrez para la escuela, de lo que le puede ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar toda la parte mental. Pues este investigador lo que hace es siempre poner un punto crítico para tratar, digamos, como de mejorar. Es muy interesante y, bueno, os lo recomiendo tanto sus estudios como hay un libro que se llama Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas, que es de Leoncho García, donde en una parte del libro tiene una discusión muy acalorada, aunque sea a través del libro se puede notar esa intensidad, pues una discusión acalorada entre Leoncho y Gobet, y cada uno defiende una postura distinta y es muy interesante. Por otra parte tenemos a Mariano Sigman, que es un neurocientífico argentino, que él tenía un estudio en Buenos Aires, un lugar de estudio, desde la parte de la neurociencia. Puso varios, con el cerebro, ¿no? Para poder monitorizar el cerebro de jugadores jugando al ajedrez. Y tiene varios estudios muy, muy interesantes sobre cómo los jugadores afrontan los errores, a nivel neurocientífico qué pasa, ¿no? Qué pasa qué lugares del cerebro se encienden. Bueno, este tipo de cosas que luego saca algunas conclusiones también interesantes. Y por último, Jana Krivek, que es también una investigadora más reciente o que está ahora publicando mucho de manera reciente, y ella está más interesada en toda la parte del rendimiento. Tiene muchos estudios sobre el rendimiento en ajedrez, también sobre la parte de habilidades cognitivas, pero sobre todo sobre el rendimiento. Estos para mí hoy en día son los más importantes o los que yo más he investigado también. Hay más, pero ya os digo que si podéis encontrar material de estos os van a gustar bastante. Bueno, características del ajedrez para quien no lo conozca del todo. Os he puesto aquí como cuatro aspectos muy importantes. Primero, obviamente es un deporte individual, es un deporte donde la responsabilidad recae en uno mismo y uno mismo es el que toma todas las decisiones. Además es un deporte, un juego donde toda la información está sobre el tablero. Tanto el otro como yo, tanto el rival como yo, tenemos acceso a toda la información y cada uno va a haber una serie de particularidades en la posición. Por otra parte, tiempo limitado. Esto es uno de los aspectos más importantes del ajedrez porque, eh, en diferencia a otros deportes, tú aquí, cuando empiezas la partida, te dan un tiempo. Normalmente son 90 minutos. Y tú tienes que gestionar ese tiempo de la mejor manera que puedas, sin saber realmente qué es lo que va a ocurrir en un futuro próximo. Porque, por ejemplo, puede ser que al principio de la partida, en las primeras 10 o 15 jugadas, tú consumas mucho tiempo, pero luego a lo mejor hay un momento muy crítico, muy decisivo, mucho después, y ahí a lo mejor no te queda tiempo como para pensar. Esto del tiempo, de la gestión del tiempo, de cómo utilizar el tiempo a lo largo de la partida, es algo que, al menos en mi consulta, lo trabajamos mucho porque necesitamos encontrar ciertos patrones de los jugadores de cómo utilizan el tiempo, ver cuáles son las limitaciones que pueden tener y tratar de mejorar en base a esto, ¿vale? Luego, las condiciones del juego también son interesantes porque hay dos aspectos que yo pongo de relieve. Uno es el silencio, no se puede hablar durante toda la partida, no es como en el fútbol o en el básquet, que en un momento dado puedes recibir algún input del entrenador. Aquí, en cambio, pues estás en silencio con el rival y tampoco el entrenador no te pueden soplar ninguna jugada ni nada así, ¿no? Entonces estás tú solo ante el peligro, ante la situación deportiva. Y luego, una cosa también muy importante que a los jugadores, algunos jugadores pueden llegar a tener dificultades con esto, es las rondas. En un torneo de ajedrez siempre vas a jugar un torneo, un número determinado de rondas. Hay algún torneo, alguna vez que hacen algún torneo a knockout, pero normalmente tú juegas, por ejemplo, 9 partidas. Y entonces esto es curioso porque
Si te va bien, pues está genial, vas sumando puntos, vas sumando puntos. Hay muchos que en la parte final, que es cuando te estás jugando el torneo, pues ahí aparecen pues ya cosas que ya conocemos, como la parte del estrés o la parte de la aparición del resultado, etcétera. Pero también puede suceder que el torneo no te vaya del todo bien, no ganes esas partidas, pierdes, te toca jugar al día siguiente, pierdes, te toca jugar al día siguiente y así durante al menos una semana o 10 días. Normalmente eso es lo que suele durar un torneo de ajedrez, entre 7 y 10 días. Una partida por día o dos partidas por día. Y esto es bastante interesante porque tanto si te va bien como si te va mal, pues también hay un factor ahí relacionado con el estado de ánimo, con toda la parte emocional que es importante, ¿no? A lo largo del torneo. Y luego, lo último es una puntuación, la puntuación Elo, que estos son los puntos que cada jugador tiene, digamos que de alguna forma marcan el nivel que tienes. Puede ser 1800, 2000, 2100. Así si lo digo desde fuera no se verá de manera muy clara, pero más o menos hacemos un paralelismo con los puntos de la ATP, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando alguien va a jugar el torneo de Roland Garros, pues si ha ganado, necesita conseguir un determinado resultado para seguir ganando puntos. En el ajedrez, por ejemplo, si yo tengo 2000 y Ana tiene 1800, pues se supone que yo debería de ganar. Si gano, sumaré unos puntos, pero si hago tablas o pierdo, perderé bastantes puntos. Un sistema, desde mi opinión, bastante estresante, porque todo el rato estás en cada una de las partidas midiéndote con el rival, ¿vale? Y de alguna forma esto mide la destreza. Claro, cuanto más tiempo tengas Elo, porque el Elo lo tienes que conseguir en base a una serie de torneos, cuanto más tiempo tengas Elo, más real va a ser respecto a tu nivel. Pero hoy en día, sobre todo los chicos más jóvenes, están como muy apegados a esta puntuación, ¿no? Si yo tengo 1500, si tienes 1600, si yo le tengo que ganar porque tengo más elo. Bueno, esto es algo que, sobre todo con los menores, yo os diría, menores de 14 años, es algo que se trabaja bastante porque hay como una especie de identificación de tu fuerza, de tu nivel, de tu valía con respecto a la puntuación elo. Estos son como las cuatro características básicas en el ajedrez que me parece que son importantes y que son un poco diferentes a lo mejor a otros deportes. Un torneo de ajedrez, pues lo podéis ver aquí. Este es un torneo, este es el torneo de Grenke en Alemania, donde juegan. Aquí no se ve toda la sala, porque hay otra sala mucho más grande que esta, pero juegan más o menos unos 1000 jugadores a la vez, todos, cada uno en su tablero. Y aquí hay una particularidad también, porque en la parte del final, aquí veis unas mesas como que están más elevadas, porque aquí están jugando, además del torneo abierto, que es este de aquí abajo, juegan un torneo cerrado entre los mejores jugadores del mundo. Es un torneo bastante curioso porque al final puedes estar jugando al lado de tus ídolos, ¿no? De los jugadores que juegas toda la vida. Sería como jugar no sé, un torneo de fútbol, pues eso, jugando con el Barça, siendo un jugador totalmente amateur. Esto sucede aquí y tiene una afluencia de público muy importante. Y esto, por ejemplo, es una Olimpiada de ajedrez, la última Olimpiada de ajedrez en Budapest, en Hungría, que ahora luego hablaremos de ella, donde, bueno, pues aquí juegan en total 190 selecciones, cuatro componentes en cada una de las selecciones, y van jugando de manera individual, pero juegan por equipos, ¿vale? Y juegan todos en la misma sala. Bueno, es bastante interesante porque se pueden ver cosas, por ejemplo, esto en la Olimpiada se pueden ver diferentes países, jugadores profesionales jugando con jugadores amateurs. Es algo bastante común en el ajedrez que tenemos muy asumido, pero que yo creo que desde el punto de vista de otros deportes es bastante llamativo. Algo importante en el ajedrez también que sucede es esto. Esto es lo normal que sucede en una partida. Dos jugadores en la parte superior, por ejemplo, pensando, concentrados, con la mirada puesta en la partida. Aquí, que no se alcanza a ver del todo, pero aquí es el relojito del ajedrez que va sumando, que va restando, y los dos sin hablar totalmente concentrados. Y también algunas cosas que suceden son estas, ¿no? ¿Qué hace el rival? Si me mira fijamente, cuándo me mira, porque hay veces que cuando hacen una jugada muy buena, muy fuerte, entonces le haces la jugada y te quedas mirándole al rival. ¿Cuál es el impacto emocional que tiene esto?
Hay un componente como muy psicológico de fondo que todo el rato está, digamos, en la atmósfera, ¿no? de la partida, ¿no? Y luego, estos son jugadores profesionales, tanto estas jugadoras como estos jugadores de aquí, pero también podemos encontrar una cosa maravillosa y sorprendente que yo creo que también, con ciertas dificultades o prácticamente imposibles, se ven en otros deportes. En la foto de la izquierda tenemos a dos jugadores, además son los dos madrileños, César Estrada y Manuel Fernández. Si buscáis en Google Manuel Fernández Álvarez o Álvarez Fernández, vais a encontrar unas noticias bastante interesantes, porque este jugador a día de hoy tiene 104 años. Es el jugador más longevo que está jugando de manera activa al ajedrez. Este jugador, César, tenía cerca de 90 años, o sea que estamos hablando que en esta partida, que fue un torneo que jugaron en Altea, un Open que organizamos en Altea, en el Hotel Camp Negret, pues en esta partida los dos jugadores sumaban casi 200 años. Una cosa impresionante. Y además jugaron durante bastante rato y con bastante intensidad, ¿eh? Varias horas aquí jugando todavía. Es algo que sigue llamando mucho la atención. Pero esto también, esta foto de la derecha me parece también impresionante, porque aquí está Manuel, que tiene entonces tenía 102 años, contra este chico, no me acuerdo ahora del nombre, de Madrid también, 7 años, ¿no? Una diferencia impresionante a nivel intergeneracional, ¿no? El ajedrez de alguna forma une generaciones. De hecho, ahora hace muy poquito también en Castellón hemos hecho un torneo intergeneracional que lo que consiste es en jugar por parejas una persona adulta de más de 50 años con un menor de 12 o de 14 años. Y entonces juegan de manera por equipos contra otros equipos constituidos de igual manera. El ajedrez tiene una parte deportiva, que es lo que aquí yo vengo a hablar, pero también va mucho más allá. Hay una parte educativa, una parte intergeneracional, una parte, digamos, de poder comunicarnos de una manera distinta y jugar. Sobre todo el ajedrez, además de un deporte, es un juego y esto lo podemos utilizar mucho, ¿vale? Bueno, también tenemos este caso, que simplemente os lo cito, que es Víctor Kornoy. Este hombre murió con 85 años jugando al más alto nivel. Al más alto nivel es al más alto nivel. Era gran maestro con más de 2.500. Si queréis luego podéis buscar también ahí esto. Y es un jugador que hasta aquí tenía 84 años, si no recuerdo, 83 años, y esto estaba jugando un torneo oficial válido para Elo y demás, ¿vale? Tiene una vida muy rica, hay alguna película también hecha sobre él, porque el ajedrez, aparte de toda esta versión deportiva, tiene una versión cultural, política, bastante interesante, porque ha atravesado muchos momentos históricos importantes. Y bueno, Víctor Korney es uno de los personajes más amados, odiados, interesantes. Bueno, hay muchas cosas ahí de fondo con él. Bien, necesidades en competición. Os he dicho algunas al principio, algunas particularidades del juego, pero también me gustaría remarcar algunas de las necesidades que los jugadores tienen en la competición. Aquí vamos a meternos un poquito en la parte más práctica, aunque luego os voy a hablar de la Olimpiada de manera más intensa, ¿vale? Sobre todo, control de la activación, que esto es algo muy común en todos los deportes. Pensar que en el ajedrez una partida dura alrededor, ahora en el mejor de los casos te puede durar unas 4 horas. Pero si tienen incrementos, porque hay diferentes modalidades de ritmo de tiempo, podría durar hasta 6-7 horas jugando una sola partida. La cantidad de variabilidad emocional que pueden atravesar los jugadores es tremenda, la ansiedad que pueden sentir en algunos momentos de las competiciones o de las partidas también, y esto es algo que tratamos de trabajar siempre, tanto el previo como adelantarnos a los diferentes momentos que van a encontrar en la partida. La concentración, algo también fundamental. También los jugadores muchas veces tienen la sensación de que una partida está ganada, una partida está perdida. En base a esto, muchas veces la regulan su nivel de atención, y esto hay también que trabajarlo para que puedan mantener el máximo tiempo posible, o al menos en los momentos más importantes, su nivel de concentración. La memoria hoy en día yo diría que es uno de los puntos clave de muchos jugadores. Vosotros pensar que hay
Hoy en día los ordenadores es algo muy habitual en el ajedrez, analizamos con el ordenador lo pones pensando en una posición durante una hora y te da una profundidad increíble de jugadas. Y entonces, claro, hay muchísima información, sobre todo en las primeras 15, 20 jugadas, que tienes que ser muchas veces capaz de recordar. Si no lo recuerdas y estás en una línea muy crítica, puede ser que pierdas en la jugada 15, en la jugada 20. Entonces, la memoria pasa a ser absolutamente clave en muchas partidas de competición. Gestión del tiempo, no voy a insistir, ya lo he dicho antes, es un factor también bastante común en los jugadores. La regulación, la autorregulación emocional, los diálogos internos, que también, como son tantas horas jugando contra el otro jugador en silencio, sí que te puedes levantar de la silla, esto no lo he dicho antes, pero cuando le toca pensar al rival, cuando el rival está decidiendo, tú te puedes levantar y darte una vuelta por la sala, puedes salir fuera a tomar el aire, ¿vale? Cuando el rival juega, te tienes que sentar de nuevo y ahí volver a pensar. Pero, claro, como pasas tantas horas en silencio, pues todos los diálogos internos muchas veces se disparan. Dependiendo de si los tienen trabajados o han trabajado alguna técnica de diálogo interno, pues aquí los diálogos pueden ser muy benevolentes o todo lo contrario. Es algo que tratamos de trabajar mucho porque también esto lo relacionamos con las posiciones que se pueden encontrar, con las situaciones competitivas que se pueden encontrar. Si están perdidos, si tienen ventaja, si están en un apuro de tiempo, este tipo de cosas. Autoconfianza, por supuesto. Justo había una frase de Kasparov, que es uno de los jugadores reconocidos más importantes de la historia, que él decía algo así como que cuando toma una decisión, él tiene que ser fiel a su decisión y defenderla a ultranza durante la partida. Esto queda así quizá un poco poético, pero se entiende también que está muy relacionado con la confianza. Puede ser que no hagas la mejor jugada de la posición o que tu posición sea difícil, pero tienes que tener la confianza de que esa situación la vas a poder solucionar, solventar o darle la vuelta. Hay muchos jugadores que cuando se quedan peor, por ejemplo, si tienen una confianza débil, lo que les suele ocurrir es que suelen perder muy, muy rápido. Los fuertes jugadores, en cambio, aunque se queden en una posición inferior o perdida, suelen mantenerse en la posición durante muchas jugadas y mucho tiempo. Hay veces que salvan la partida, hay otras veces que no. Y esta parte que también está un poquito relacionada, que es la resistencia mental. Al final estamos jugando una partida durante muchísimo tiempo y de alguna forma necesitamos tener una buena resistencia mental durante todas las horas que dura la partida para poder también afrontar las diferentes situaciones que vamos a vivir, porque lo que os decía está también relacionado con la regulación emocional. El ajedrez no es una partida plana donde uno consigue una pequeña ventaja y poco a poco va incrementando esa ventaja hasta ganar. Eso ocurre pocas veces, no suele ser así lo más habitual. Lo habitual es que uno consigue una pequeña ventaja, juega la partida, de pronto comete un error, el otro pasa a tener ventaja, luego a lo mejor la posición se iguala, luego uno tiene la partida ganada, luego llega el apuro de tiempo, que es cuando a los dos les queda, por ejemplo, menos de unos 5, 4, 3 minutos, y ahí entonces empiezan a aparecer o pueden aparecer muchos errores. Y el penúltimo, digamos, que cometa el error, pues será el que se lleve el gato al agua, ¿no? Pero una partida pasa o transita por muchos momentos emocionales y muchos cambios de valoración a lo largo de toda la partida. Entrenamiento psicológico, aquí os he puesto dos aspectos también importantes. Esto es un poco cómo yo trabajo con los jugadores a título individual. Por una parte, hacemos una pequeña evaluación y un establecimiento de objetivos y para ello yo les paso inventarios que de alguna forma yo he construido en base a la parte del ajedrez específica. Ahí tengo bastantes inventarios, digamos, construidos. Justo ahora estaba validando un cuestionario que de momento se me resiste, pero llegará el momento. Pero bueno, son inventarios para que ellos simplemente vayamos o podamos reflexionar sobre algunos aspectos competitivos. Yo veo las partidas, analizo bien los resultados, que ahora veréis algunos ejemplos, la entrevista, los cuestionarios, hablo con el entrenador. También hay un aspecto de observación, porque muchas veces voy al torneo a verles. Claro, en el ajedrez muchas veces podéis estar durante una partida, como os he dicho, dura 4 horas.
estar 4 horas ahí mirando cómo un jugador mueve una pieza, pues no es algo muy agradable, pero muchas veces es necesario también para verles cómo actúan en momentos importantes de la partida, para luego cuando me digan, oye, en la jugada 25 yo me equivoqué y tal, ah, pues mira, vi que aquí justo estabas un poco más tenso o estabas... Es decir, la observación creo que también es muy, muy importante. Esto sería previo a toda la parte del entrenamiento, que en el entrenamiento, pues aquí hablamos o trabajamos control emocional, concentración, motivación y sobre todo hablamos mucho de la toma de decisiones. Yo utilizo muchas posiciones con ellos donde trato de hacer una similitud con lo que ellos se van a encontrar en la competición. No tanto por la posición en sí, sino por lo que pueden sentir en un momento determinado. A lo mejor les pongo una posición donde yo creo que ellos se van a equivocar porque van a hacer una determinada jugada. Y eso entonces va a dar pie para trabajar la gestión del error, si se ponen nerviosos, etcétera, ¿vale? Entonces, esta parte de la toma de decisiones creo que es bastante importante en el ajedrez y bueno, así lo trabajamos en consulta. Y luego, una segunda cuestión que tiene que ver con la competición en sí. En la competición trabajamos muchísimo previo a la competición las rutinas, es decir, qué rutinas va a llegar cada jugador. Esto en relación a otros deportes, en el ajedrez estamos todavía en una etapa embrionaria, diría. Porque como parece, y esto lo he hablado con muchos jugadores, incluso profesionales, como parece que en el ajedrez lo único importante es que hagas una buena jugada, pues entonces muchos jugadores no tienen ningún tipo de rutina previa a la partida. Se pueden levantar a las 12 del mediodía, un día pueden comer McDonald's, otro día, que bueno, que esto también hablaremos o lo digo así de manera rápida, pero toda la parte de la alimentación previa y durante las partidas. Pensar que juegan durante 4 o 5 horas, pues todo el desgaste energético que eso conlleva. Esto es bastante importante y hay muchos jugadores que incluso en las partidas no comen absolutamente nada, beben un poquito de agua y poco más. Y esto, pues, en algunos jugadores lo que provoca es que a partir de la tercera hora, cuarta hora, pues los errores sean bastante probables, ¿vale? Pero lo de las rutinas, y vuelvo a esto, es algo que a mí me gusta trabajar mucho, precisamente para esto, para que ellos tengan un enfoque lo más sano posible y lo más eficaz posible de cara a la partida. Se levante más o menos a la misma hora, tienen que preparar la partida, tienen que buscar contra el rival que van a jugar porque se sabe previamente y puedes buscar partidas del rival para ver cuál es el estilo, qué es lo que mejor podríamos hacer para jugar contra él, etcétera. Y entonces, bueno, marcamos luego una caminata, luego a lo mejor se hace un poquito de deporte muy light, se come en una determinada hora. Es decir, tratamos de trabajar bien en base a cada uno de los torneos cuál es la rutina que van a llevar. Una planificación también durante la competición, durante los diferentes momentos que se pueden encontrar en la competición, ¿vale? ¿Cuándo me puedo poner nervioso? ¿Qué hago si me ofrecen tablas? Que es algo que también en el ajedrez se puede hacer y es algo que llama la atención muchas veces. En el ajedrez tú puedes decirle al rival, ofrecerle tablas, que es, pues pienso que la partida es empate, entonces te ofrezco el empate ya, no seguimos jugando. Eso llama mucho, llama mucho la atención porque en otros deportes te obligan a jugar y tienes que estar jugando todo el rato. En el ajedrez no. Hay varias reglas, como por ejemplo la regla de Sofía, que impide que se hagan tablas antes de la jugada 30. Tienes que jugar como mínimo hasta la jugada 30. Pero bueno, esto entra dentro de la normalidad del ajedrez, el hecho de que te puedan ofrecer tablas. Normalmente cuando te ofrecen tablas, ahí entran en consideración también muchos componentes psicológicos. ¿Cuál es la fuerza del rival? ¿Me está ofreciendo tablas porque piensa que está peor? ¿Qué pasa si sigo y luego la lío? Por ejemplo, que es algo. Estos son pensamientos que son bastante recurrentes. Entonces, una de las cosas que hacemos es tratar de adelantarnos a esto. ¿Qué vamos a hacer en caso de que te pidan tablas? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Por supuesto, siempre, si en la posición estás peor, es decir, estás inferior, pues si te ofrecen tablas, pues muchas veces las aceptas, porque a lo mejor jugar va a implicar mucho riesgo. Pero bueno, es una cosa bastante recurrente en el ajedrez. Y lo que os digo, aquí cualquier situación competitiva que previamente hayamos visto en las sesiones, aquí tratamos de trabajarlas y tratamos de o bien poner una técnica para emplear
o bien una rutina de cara a tomar esa decisión. Y por último, la poscompetición, que también es algo importante, que hacen los jugadores después de la partida. Supongo que como en muchos otros deportes, pues hay un apego bastante grande al resultado que yo creo que hay que tratar de eliminar o de minimizar. Obviamente, si estamos hablando de un deporte competitivo, pues ya todos creo que estamos de acuerdo en que decir que el resultado no es importante, pues no se lo cree ni el propio que lo dice. Pero hay mucho componente, es decir, el resultado es algo más de lo que ha sucedido en toda la situación deportiva. El tema está qué podemos aprender de esa partida, en este caso, cuáles son las conclusiones que podemos sacar. Y aquí yo hago un ejercicio, que es un ejercicio sencillo, en el que yo les pido que ellos me digan los aspectos a mejorar en base a la partida, es decir, que me señalen una, dos o tres cosas que ellos consideren que pueden mejorar, que no han hecho de la manera más correcta, pero luego también que me señalen cuáles son las fortalezas que han mostrado en la partida, cuáles son los tres aspectos, los dos aspectos más importantes de los que más orgullosos se sienten en la partida. Y esto es interesante porque digamos que quita el foco de atención del resultado y te vas al análisis propio de la partida. Puedes haber cometido un error, pero yo siempre digo lo mismo. Si tú has jugado 54 jugadas y has perdido, es imposible que hayas hecho 54 jugadas mal. Entonces, algo bueno tendrás que rescatar, alguna fortaleza tendrás que poner en valor y esto va a ser algo que puedes seguir, digamos, desarrollando, ¿vale? Los jugadores son bastante autocríticos y autoexigentes. Además tenemos el tema del módulo, como os decía, que es un programa informático que normalmente te dice dónde te has equivocado, si el error ha sido muy grave, ¿vale? Entonces tienes algo casi objetivo que te dice que te has equivocado aquí, aquí y aquí. Entonces los jugadores se dejan llevar mucho por esto. Cuando hay un cambio muy drástico en la valoración, que el módulo le dice que se ha equivocado, pues entonces hay muchos como que durante la competición, si hacen esto, como que se va mermando su confianza. Es como que cada vez van teniendo más dificultades para afrontar la siguiente partida. Entonces, esto yo siempre les recomiendo que no miren el módulo durante la competición, que el módulo del ordenador lo dejen de lado, y por otra parte que traten de hacer este ejercicio de fortaleza y mejora, porque creo que es lo que les puede, lo que puede trascender un poco el resultado. Lógicamente, cuando pierdes te vas a quedar con una sensación probablemente incómoda, desagradable. Cuando ganas, pues estarás más contento, pero realmente lo que te va a dar una mejora y un desarrollo deportivo importante va a ser que puedas ver tus fortalezas y mejoras. Voy a beber un poquito de agua, que aquí me muero yo de... Bueno, esto es una tabla, por ejemplo, una de las tablas de seguimiento que yo hago a los jugadores. Aquí no os he puesto, esto es de un caso real, pero no os he puesto los torneos ni nada. Yo me marco el nombre de los torneos, el número de partidas que han jugado y los puntos que han hecho. Y luego, en blancas y en negras, cuáles son los porcentajes que han hecho por cada uno de los torneos. Y aquí está el desarrollo del torneo. Pues este jugador, por ejemplo, empezó en blancas. Hizo tablas, medio punto te dan, contra un jugador de 2.600. Este era un jugador ya profesional. Luego ganó a un jugador de 2.494 en blancas. Bueno, simplemente todo esto lo hago porque después nos da pie a hacer análisis de resultados como este. Aquí tenemos el número de ronda, 1, 2, 3 hasta la 9. Ya os he dicho que ellos juegan indiferente si han ganado o perdido. Aquí tenemos el porcentaje de puntos que han hecho en cada una de las partidas, de las rondas, y luego la media de los rivales a los que se ha enfrentado, ¿vale? Esto es un gráfico que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, a mí aquí ya me llamaría poderosamente la atención, pues el primer tercio de la competición, ¿no? Porque aquí vemos que empieza más o menos bien, con un 70% de puntuaje en todas las partidas de la primera ronda, pero luego este puntuaje baja al 40%, al 20%. También está relacionado con la media de los rivales, que es un poquito superior, pero baja mucho su nivel. Luego sube. Es decir, aquí tendríamos ya, yo, por ejemplo, le llamaría la atención sobre la primera parte del torneo, cómo entra al torneo, cómo es esa primera parte del torneo y que podemos ver aquí, ¿vale? Segunda cuestión,
A ver, un segundo. Vale. Estos son los autorregistros que yo les paso también. Los jugadores cuando terminan, aparte de esto de las fortalezas y las debilidades que os he dicho, también cuentan y hablan mucho sobre esto, ¿no? Si el descanso ha sido el adecuado, si la comida ha sido la adecuada, si el rival era conocido, si había realizado algún entrenamiento específico. Vamos viendo un análisis de la prepartida, de la partida y de la pospartida, porque interesa ver, esto ahora lo tengo informatizado, es mucho más fácil porque podemos incluso ver gráficas de esto. Si, por ejemplo, que también es común, un jugador me pone aquí habitualmente en el descanso que no ha sido el adecuado, pues o que no está durmiendo las suficientes horas o que tiene mucha ansiedad para dormir, o ya veríamos aquí qué es lo que ocurre y tratar de ponerle una solución para los próximos torneos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la gestión del tiempo, que es algo que también esto es importante, como os decía antes, y que hago habitualmente. Aquí tenemos el registro de cuánto tiempo utilizan en cada una de las jugadas y luego cuál es el tiempo que les queda total para finalizar la partida. Por ejemplo, al jugador de blancas ha consumido en la jugada 20 cerca de 80 minutos. En la jugada 20, es decir, le quedan 10 minutos para el resto de la partida. En esta partida en concreto, fijaos que la partida acaba en la jugada 48. Es decir, ha jugado 28 jugadas con 10 minutos. Y para las primeras 20 jugadas empleó 80. Es una gestión del tiempo un poquito probablemente dudosa, pero bueno, habría que ver también la posición en la que ha pensado, etcétera. Todas estas cosas son importantes de cara Muy buenas a pasar. todos, soy Iván Salgado, gran maestro de Escucha ajedrez, el dos vídeo, veces ¿no? campeón de España y campeón iberoamericano. Además de eso, soy FIDE Senior Trainer. Todos los entrenadores y jugadores nos hemos encontrado con momentos en los que los aspectos técnicos de la partida no son suficientes para explicar un resultado. Nos hemos encontrado a jugadores con los que hemos entrenado ciertas situaciones y que de repente en los momentos críticos no son capaces de hacer cosas que en el entrenamiento podían hacer sin ningún tipo de problema. También hemos visto cómo en las últimas rondas muchos jugadores se han derrumbado simplemente. Es algo que incluso me ha pasado a mí en algunos momentos y a otros muchos grandes jugadores. Por eso creo que el aspecto psicológico es un aspecto que se debe tratar muy a fondo y considero que a día de hoy es un aspecto al que no le damos la importancia de vida. Aquí tenéis a Carlos y creo que podemos dar un paso adelante en esa dirección. Bueno, él es el gran maestro Iván Salgado, que ha sido campeón de España absoluto, ha sido campeón iberoamericano también, ha alcanzado el puesto 83, 81, 83 del ranking mundial. Y es una persona con la que hoy en día trabajo habitualmente. Él ahora ya no compite de manera continuada, aunque también de vez en cuando se le puede ver en algún torneo, pero sobre todo está mucho más enfocado en la parte del entrenamiento. Y bueno, yo tenía muy buen trato con él, trabajamos juntos durante algún año de cuando él competía y cuando se hizo entrenador, fuimos hablando mucho porque él veía que había muchas situaciones a nivel competitivo que no encontraba una solución o que excedían, digamos, sus conocimientos como entrenador, como esta parte técnica. Y digo esto porque es uno de los entrenadores, hay otros, por supuesto, pero es uno de los entrenadores que más importancia le da a esta parte psicológica y que, bueno, ha confiado en mí desde un primer momento. Yo trabajo con él asiduamente, tanto si está en algún equipo como si está con algún jugador o con él particularmente. Y os voy, esta parte final de la charla, me gustaría dedicarla a la Olimpiada de Budapest, porque Iván era el entrenador en 2023-2024, ha sido entrenador del equipo olímpico femenino de España, y en el 2023 estábamos en contacto, pero bueno, yo no estuve en el torneo, no estaba contratado para el torneo ni nada de esto. Y entonces él vio que en la parte final de la competición, en el Campeonato de Europa, tuvieron algunas dificultades que no estaban muy relacionadas con la parte técnica, sino más con la parte psicológica. Y entonces para la Olimpiada, que era el año siguiente, en Budapest 2024, pues decidió contratarme para formar parte de este equipo técnico, ¿no? Y os voy a contar un poquito toda la experiencia. Este era el equipo. Ana Mannache, que está por aquí, Sara Cadem, Marta García, Sabrina y Mónica. Y por aquí Iván. Era un equipo donde
Sara era una jugadora iraní que se había nacionalizado española después de estar 2 años sin competir y era una de las jugadoras más fuertes a nivel mundial, estaba entre las 15 primeras. Bueno, el equipo es un equipo que tanto Sabrina como Mónica, como Marta, como Ana ya habían compartido muchas veces y se sumaba al equipo Sara, que era pues eso, un baluarte, ¿no? para el equipo. Pero era toda una incógnita qué es lo que podía suceder. De hecho, fue bastante curioso porque, bueno, en el ranking inicial, España partía a la número 9, bueno, estaba entre las 10 primeras, pero parecía como lejos, sobre todo porque la India, Georgia y, bueno, Polonia y China, estas 4 selecciones, son muy, muy fuertes y parecía impensable, o al menos parecía difícil pensar en que se pudiera luchar por el oro, aunque ya os adelanto que tanto Iván como yo estábamos empeñados en que eso podía ser real, ¿no? El equipo, justo antes de llegar a la Olimpiada, un mes antes, cada una había jugado una serie de torneos. Por ejemplo, Sara había jugado en agosto, la Olimpiada era en septiembre, y en agosto jugó un torneo muy fuerte donde perdió 21 puntos en total. Un torneo que no le salió nada bien. Marta, que también había jugado en julio, había perdido 10 puntos en el torneo. Tampoco le había salido del todo bien. Tercera, Sabrina, que venía de jugar también en julio en un torneo en Valencia, pues había perdido también 10. Es decir, ya tenemos 3 jugadoras que habían perdido puntos. Siguiente, Ana, que había jugado un torneo también fuerte, había perdido 7. Y por último, Mónica, que venía de jugar en Canarias, que había perdido 21. Es decir, las 5 jugadoras que formaban parte del equipo, el último torneo, el torneo previo a la Olimpiada, todas y cada una de ellas habían perdido puntos de elo. Es decir, aquí una de las primeras consideraciones era no sé cómo van a llegar de confianza, ¿no? Porque vienes de jugar un torneo que no te ha salido bien y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo primero fue trabajar esto, hablar con... No hablamos con todas, yo no hablé con todas las jugadoras directamente, pero sí que mantuve sesiones individuales con algunas de ellas. Lo primero, la recuperación, ¿no? ¿Cómo logramos recuperar el estado de ánimo? Digo que no hablé con todas porque una cosa que creo que fue muy acertada fue que algunos mensajes los trasladaba Iván, otros, digamos, la intervención directa la podía hacer yo. Pero normalmente Iván y yo siempre estábamos en contacto, en comunicación, y algunos de los mensajes que queríamos trasladar a algunas jugadoras lo hacía él, otras lo hacía yo. Pero lo primero fue la recuperación. ¿Cómo logramos recuperar este estado de ánimo? ¿Cómo logramos recuperar, logramos hacer creer a una jugadora que realmente puede conseguir el oro, aunque no venga de su mejor torneo? Aquí ya hicimos un trabajo previo importante con esto, ¿no? ¿Cómo desarrollamos una mentalidad ganadora? Esto también fue importante porque leí de manera casual, hacía unos meses había leído un artículo de Marcelo Roffé sobre mentalidad ganadora, que está publicado en la revista del COP, precisamente, y es un artículo que a mí me parece una auténtica maravilla. Es un artículo que te habla sobre la selección colombiana de fútbol y cómo él trabajó con los jugadores diferentes aspectos para poder instalar una mentalidad ganadora. Yo me basé mucho en ello para poder desarrollar la confianza y esta mentalidad ganadora de las jugadoras, ¿no? Luego, la creencia, ¿no? Cómo cambiamos el enfoque para que logren creer en una meta importante. Casi siempre las sensaciones que habíamos tenido muchas veces es que, bueno, pues se llega ya a la Olimpiada o se llega al Campeonato de Europa y, bueno, sí, empiezas con mucha ilusión hasta que pierdes la primera partida, ¿no? Cuando pierdes el primer encuentro ya es como, bueno, pues ya volvemos a lo de siempre, ¿no? Y aquí tratábamos de que esa creencia cambiara drásticamente, porque lo que queríamos era que independientemente de lo que sucediera, el equipo, que es el siguiente ítem, que el equipo estuviera unido y estuvieran luchando hasta el final. Y ya veríamos qué es lo que pasaría en el último encuentro, si estábamos cerca de las medallas o no. Pero pensamos que estas son como las 4 líneas de intervención más importantes y con cada una de ellas trabajamos de una manera diferente. Los resultados pues son bastante elocuentes. Esto quiere decir, Sara
sacó un rendimiento total de 2.560, más de 100 puntos por encima de su nivel, consiguió la medalla de plata. Marta más o menos estuvo a su nivel, 2.281. Sabrina 2.505, un resultado también espectacular, casi 150 puntos por encima y medalla de plata. Ana 2.240, estuvo cerca de su nivel, más o menos como Marta. Y luego Mónica, que tuvo un rendimiento de 2.347, que también eran casi 150 puntos por encima de su nivel. De hecho, hay que decir que Mónica jugó la penúltima partida. Si no hubiera jugado esa partida, ella quería jugar para sumar para el equipo. Esto habla mucho de lo que se consiguió, ¿no? De que todas las jugadoras estaban por la labor de luchar y de sumar al equipo, pero si no hubiera jugado esa penúltima partida, pues directamente hubiera sido probablemente medalla de plata también. Es decir, el equipo consiguió un resultado individual muy, muy importante. A nivel de equipo, pues fuimos cuartos, consiguieron la cuarta clasificación, empatados con Estados Unidos, y por un pequeño desempate en este primer desempate, pues quedamos cuartas. Un resultado que a día de hoy ha sido el más importante de la historia. Nunca se había conseguido este resultado. Las claves, pues, por ejemplo, una de las cosas que comento tiene que ser la comunicación constante con el equipo. Esto era muy importante. Cuando un encuentro finalizaba, nos reuníamos los 5, junto con el entrenador y yo, por supuesto, los 7, y entonces hablábamos de qué había pasado en el encuentro, cómo habían visto el encuentro, qué es lo que piensan o qué pensaban que podíamos mejorar, cómo íbamos a afrontar la siguiente partida. Y ahí surgía una cosa bueno, al final también está relacionada con esta parte aquí del equipo, que entre ellas se iban dando un apoyo que no habíamos visto hasta entonces. Y eso fue algo que yo creo que fue muy importante para poder afrontar el resto de partidas. Cuando a lo mejor incluso nosotros poníamos algún pero en alguna cosa, porque Iván, por ejemplo, pues tenía que decir, oye, pues aquí esta decisión no ha sido la correcta, enseguida el equipo era como que se replegaba y se mandaban todo el rato mensajes de ánimo, de apoyo, de que eso se iba a superar. Era bastante bonito ver esto, y creo que eso marcó mucho la cohesión del equipo. Además, por ejemplo, una cosa, un pequeño secreto, aunque ya no será tan secreto, aunque juegan 4 jugadoras a la vez, aunque una de ellas estuviera perdida o estuviera muy mal, uno de los mensajes que le mandábamos era que resistiera todo lo que pudiera, que no abandonara, que se mantuviera en el tablero hasta que alguna compañera suya pudiera ganar una partida. Porque entonces ya no empezábamos perdiendo el encuentro, sino que como mínimo estaríamos empatados. Esto es algo, no sé si les llamará la atención o no, pero en el ajedrez, claro, jugar una partida donde ya sabes que estás perdido es bastante desagradable y bastante costoso, tanto a nivel emocional como a nivel técnico, ¿no? Porque es difícil mantenerte en una posición donde estás perdido. Pero aquí, por ejemplo, ellas lo hicieron en varios momentos, y yo creo que eso fue bastante importante para esos encuentros. Luego, os quería destacar otra cosa, que es la planificación. Vamos. 5 minutos, Carlos. Perfecto, acabo ya enseguida, que ya falta poquito. Gracias, Ana. La planificación fue muy importante, porque nosotros trabajamos probablemente desde marzo o abril. El torneo era en septiembre, y ya empezamos a planificar todo este torneo. Empezamos a sacar estadísticas, resultados, momentos críticos de las jugadoras en base a las partidas que iban jugando, y íbamos viendo cuál era la mejor composición del equipo, pero en base a unas estadísticas creadas. Esto fue bastante importante. Y luego una preparación muy detallada de qué es lo que iban a jugar. Normalmente cuando llegas a las partidas, pues cada uno juega lo que puede, preparas un poquito, pero nada del otro mundo. Pero aquí, en cambio, durante meses se estuvo preparando muchas de las partidas que posteriormente se iban a enfrentar. Por ejemplo, si vemos esto de la India, Estados Unidos, Argentina o Armenia, vemos que hay las 4 primeras jugadoras juegan prácticamente todas las partidas, 9, 10, 11, 10, 10, 10, y la última jugadora casi nunca juega. En Argentina, por ejemplo, la cuarta jugadora fue la que más descansó. Pero es como que es muy predecible el equipo. En cambio, en España
lo que conseguimos fue que prácticamente todas las jugadoras jugaran un número de partidas similar. 9, 8, 11, 9, 7, incluso la jugadora que supuestamente era la más, digamos, que era la reserva, que era Mónica, nada del otro mundo. Fue una jugadora que jugó 7 partidas y que jugó un número importante de partidas. Esto dificultaba mucho la preparación a los equipos, porque no sabían cuál era el equipo que podíamos poner. Nada, simplemente os he querido compartir un poquito, he acabado así de manera un poco abrupta, pero os quería compartir toda esta experiencia de la Olimpiada, porque además en el ajedrez, que como os decía al inicio, parece un deporte muy individual, para que veáis un trabajo también grupal, ¿no? Donde cada una de las jugadoras tiene que hacer su partida, pero suma en base al equipo. Y yo creo que hoy en día en el ajedrez se puede hacer todavía un trabajo muy importante desde este punto de vista. Si queréis escribirme, si queréis visitar mi web, estaré encantado de atenderos. Perdón porque acabo de ver que es sichess con dos S, sichess.com, que lo he puesto ahí mal. carlosmartinez@sichess.com. Estaré encantado de atenderos y de responder cualquier pregunta. No sé si por ahí, Ana, tienes alguna cosilla. Bueno, millones de gracias porque a mí ha habido bastantes detalles que no era consciente de ello y me parece de una complejidad bestial, ¿no? Y me parece que se abre un mundo súper interesante, o sea que me ha gustado mucho y sobre todo gracias porque también has compartido bastantes imágenes, por ejemplo, de la competición. No me podía hacer una idea del encuadre de la competición, ¿no? Entonces, claro, porque empezabas diciendo, bueno, todo en silencio, un ambiente muy tranquilo, pero con muy presente también otras partidas al lado, claro, pero no te imaginas que aunque esté en un espacio de silencio, Hay tanta gente, ¿no? la presión se respira, ¿no? O sea, yo creo que la tensión se debe respirar, ¿no? Y esa parte de la duración de las partidas y el cómo trabajar la parte de concentración, que en muchos deportes al final también estamos trasladando el introducir momentos de desconexión para ser muy concretos y muy selectos con esos momentos que requieren de máxima atención. Y aquí todo lo contrario, tenemos que regular cuanta más Eso es. mejor, ¿no? O sea, que bueno, que ha habido bastantes detalles que me han parecido como muy interesantes y me parece de una complejidad importante. Y luego, sobre todo, eh, también que muchas veces, bueno, nos vamos adaptando un poco y profundizando en determinados deportes. Pero en este me parece que ya no solamente tengas que conocerlo, sino jugarlo, ¿eh? Yo creo que hay una parte de entender de una forma más interna, o a mí personalmente, ¿eh? Otra persona a lo mejor no tanto, pero yo creo que me requeriría de una vivencia un poco más interna que en otros deportes que a lo mejor no tengo la necesidad de De practicarlos en mis conocerlos propias desde... carnes, Claro. ¿no? Claro. Eso sí que también me ha resonado un poco para poder entender la integridad del mismo, ¿no? Este es un debate, por ejemplo, que he tenido con algunos colegas, que algunos me dicen que no es necesario, que sí, que bueno, es un debate ahí. A mí me parece necesario conocer un poquito, porque si no, el jugador te puede hablar de muchos momentos técnicos también, que están como muy ligados, ¿no? La técnica y la psicología. Y si Mm. no comprendes bien de qué te está hablando, hay una parte importante que se va a perder. En todos los deportes es Sí, fundamental, pero en este yo creo sí. que esa profundidad es, vamos, Yo incluso, fundamental. Ana, a los padres, por ejemplo, cuando llevan a sus hijos a jugar al Mm. ajedrez, les recomiendo siempre que jueguen. Aprende, juega algún torneo, porque si no, desde fuera te va a parecer que es muy fácil, pero cuando estés dentro y sientas Mm. realmente lo que siente tu hijo, te vas a dar cuenta de la De la complejidad realidad también. que tiene, sí, 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 Claro, sí. así que Luego comentan por aquí que me ha resultado curioso porque creo que hay cosas que pueden servir para otros juegos de mesa competitivos, por supuesto. sí, también. Sí. Conozco muy de cerca el ajedrez desde pequeña y ahora con mis hijos. Una cosa que me llama la atención en el club de ajedrez y en las competiciones es lo poco que se trabaja el cuerpo como aliado de nuestro cerebro. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo trabajas? Y El con esto cuerpo, pues mira, cerramos. Sí. eso es súper interesante, porque una de las cosas a las que yo hago referencia siempre cuando Mm. empezamos la intervención con los jugadores es que se den cuenta de cuáles son las sensaciones que tienen y relacionarlas con diferentes momentos de la partida. Por ejemplo, cuando cometen un error,
eso normalmente tiene un impacto en el cuerpo. O porque se tensan, o porque tienden a levantarse o a mirar a otros sitios. Entonces, yo tratamos, digamos, de alguna forma de que ellos puedan monitorizar esto. Entonces, que me hablen de la experiencia, que recuerden algunos momentos, o en la partida yo les señalo, oye, pues aquí cómo estabas. Y es bastante sorprendente porque es verdad lo que dice la compañera, porque muchos no tienen una conciencia Una real de lo que conciencia. les está sucediendo. Entonces, esto les ayuda a ampliar un poquito ese foco de atención. Al principio puede ser un poco molesto porque tienes que estar en varios sitios a la vez, pero es muy, muy necesario porque luego cuando sienten algo en el cuerpo que ya pueden detectar, entonces sí que podemos utilizar una técnica, por ejemplo, de relajación, pero ya está como relacionado con esto. Pero muy acertado eso que Súper dice la interesante, compañera. sí. Mira, como si lo hubiésemos planeado, me da pie para recordar que el próximo el 18 de diciembre, que en este caso no va a ser por Navidad, no va a ser el último jueves de mes, pero el 18 de diciembre estará Paula Arisa y justo va a hablar del cuerpo como mensajero, ¿no? Qué De bueno, lo que el cuerpo del deportista nos quiere transmitir, ¿no? Entonces, tienes ahí un complemento qué bueno. eh, muy bueno para poder profundizar también en este tema porque efectivamente creo que es importante trabajarlo. Pues millones de gracias eh, por tu tiempo, por transmitir en esta profundidad y acercar este deporte. Me ha parecido súper interesante y yo creo que la volveré a ver para rescatar detenidamente ciertas cosas porque sí, muy, muy interesante. Qué bien. Eh, re- Yo, Dime. os quería agradecer enormemente que he estado súper súper cómodo. Te veía ahí en la pantalla asintiendo y tomando notas, o sea que Sí, sí, estoy muy contento. efectivamente he estado tomando notas de detalles. Sí, sí, todo el tema de la memoria, la regulación de la atención, la concentración, las salas de 1000 jugadores a la vez, o sea, el estrés, o sea, tengo varias cosas que a lo mejor suenan evidentes, pero de primeras De fuera llama no. mucho la atención, claro. Claro, Eso, claro, bueno, no. Hay que tener yo. en cuenta muchos factores que a lo mejor damos por hecho o que luego trabajando con el deportista, pues no es de todo consciente y yo creo que nos pones un encuadre de punto de partida muy claro, Qué ¿no? bien. Entonces, Pues me alegro, muchas me alegro un gracias. montón que te haya gustado y nada, muy agradecido a vosotros y nada, muchas gracias por darle espacio al ajedrez, que creo que se lo merece. Y gracias por las recomendaciones, las he puesto por el chat, he puesto tanto el artículo que has comentado y la web del Congreso, ¿vale? Para que todos Genial. puedan acceder. Qué Vale, pues bien, muchas muchísimas gracias. gracias y nos Muchas gracias, vemos el Ana, por mes que todo. viene. Chao, chao.